¿Sabías que más del 75% de las averías graves en los coches no aparecen de la nada, sino que están directamente relacionadas con un mantenimiento mal entendido o mal aplicado? Mucha gente cree que un coche está diseñado para desgastarse alrededor de los 150.000 kilómetros, como si fuera una fecha límite inevitable. La realidad es muy distinta. Un motor bien cuidado puede superar con holgura los 480.000 kilómetros sin reparaciones mayores. Hoy vas a ver cómo lograrlo, paso a paso, y también vamos a desmontar un mito muy común que ha arruinado cientos de motores turbo sin que sus dueños se dieran cuenta. Quédate hasta el final, porque hay un consejo extra que incluso conductores experimentados suelen olvidar y que puede ahorrarte miles en reparaciones. Empezamos con el hábito número 1, y aquí es donde muchos cometen su primer gran error: seguir al pie de la letra los intervalos de cambio de aceite que marca el fabricante. En el papel, intervalos de 15.000 o 16.000 kilómetros suenan cómodos y económicos. Menos visitas al taller, menos gasto aparente. Pero en la vida real, ese ahorro puede terminar costándote un motor completo. Esos intervalos largos existen porque hacen que el coche parezca más barato de mantener durante los años de garantía. Después de eso, la factura ya no la paga el fabricante. La experiencia de mecánicos y conductores con cientos de miles de kilómetros es clara: cambiar el aceite cada 5.000 millas o cada 6 meses, usando aceite sintético de calidad, es el punto óptimo. Y esto es todavía más importante si conduces en tráfico urbano, remolcas, vives en zonas calurosas o con mucho polvo. Seguir ciegamente el manual puede ahorrarte algunos cambios de aceite, sí, pero también aumenta el riesgo de lodos internos, sellos desgastados y fallos prematuros del motor. Una reparación de miles que podría haberse evitado con mantenimiento básico. Antes de seguir, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de teorías, hablamos de prácticas que alargan la vida real de tu coche y evitan gastos innecesarios. Las recomendaciones del fabricante son promedios, no garantías. Si quieres que tu motor dure, tienes que pensar más allá del marketing. Y ya que hablamos de fluidos olvidados, pasamos al hábito número 2, el líquido de la transmisión. Muchos conductores no le prestan atención hasta que la transmisión empieza a patinar. Para ese momento, ya no estás previniendo nada, estás reemplazando. Aunque se vea limpio y sin olor, con el paso de los kilómetros va acumulando partículas microscópicas que desgastan los componentes internos como una lija líquida. Por eso, quienes quieren que su coche dure realizan cambios parciales periódicos antes de que aparezcan los síntomas. Ignorar la transmisión no impide que el coche arranque, pero sí puede hacer que deje de moverse cuando más lo necesitas. Seguimos con el hábito número 3, uno de los más subestimados y al mismo tiempo, uno de los más destructivos cuando se ignora: el refrigerante del motor. Mucha gente cree que el refrigerante es para toda la vida o que puede esperar 100.000 o incluso 150.000 kilómetros antes de tocarlo. Ese pensamiento ha costado bombas de agua, radiadores y motores completos. Aunque los refrigerantes modernos sean de larga duración y vengan en distintos colores, el tiempo y los ciclos de calor los degradan. Después de unos 5 años, empiezan a volverse ácidos. En ese punto dejan de proteger y comienzan a corroer desde dentro. Cuando eso ocurre, aparecen problemas silenciosos: sellos que se descomponen, núcleos de calefacción que se obstruyen y, en los peores casos, daños en la junta de la culata. Humo blanco por el escape, fallos de encendido o pérdida de refrigerante sin charcos visibles suelen ser señales tardías de que el daño ya está avanzado. No importa el tipo de coche ni el sistema de refrigeración. Cuando el refrigerante se degrada, todo el sistema queda en riesgo. Por eso, la regla sensata es clara: cambiarlo cada 5 años o alrededor de 50.000 kilómetros. El refrigerante es barato. Un motor no lo es. Hábito número 4. No postergar el reemplazo de la correa de distribución. Es una de esas piezas que casi nadie ve y que muchos solo recuerdan cuando ya es demasiado tarde. Esa correa coordina el movimiento de componentes críticos dentro del motor. Si falla mientras conduces, los daños pueden ser catastróficos. Pistones y válvulas pueden chocar, dejando el motor inutilizable. La mayoría de los motores requieren cambiar la correa entre los 60.000 y 100.000 kilómetros o cada 7 a 10 años, lo que ocurra primero. Incluso si el coche se usa poco, el tiempo, el calor y el aceite la deterioran. El error más común es esperar a que haga ruido o de aviso. En la mayoría de los casos, la correa no avisa. Simplemente se rompe. Cambiarla a tiempo es una fracción del coste de reparar un motor destruido. Y cuando se hace este trabajo, conviene revisar y sustituir los componentes asociados, porque acceder a esa zona es lo que encarece la mano de obra. Prevenir aquí no es opcional si buscas longevidad real.
Pasamos al hábito número 5. Mantener las bujías en buen estado. Unas bujías desgastadas generan una chispa débil y una combustión deficiente. Eso se traduce en menos potencia, más consumo y mayor esfuerzo para el motor. Dependiendo del tipo, suelen reemplazarse entre los 60.000 y 100.000 kilómetros. Más allá de los intervalos, hay señales claras: ralentí inestable, arranques difíciles, pérdida de respuesta al acelerar o fallos de encendido. Ignorarlas no solo afecta el rendimiento, también puede provocar daños secundarios. Mantenerlas en buen estado es una de las formas más simples y económicas de proteger el motor a largo plazo. Hábito número 6. No descuides el filtro de combustible. Con cada kilómetro que recorres, pequeñas partículas de suciedad, óxido y residuos microscópicos van quedándose atrapados en ese filtro. Su trabajo es proteger al sistema, pero cuando se satura, el esfuerzo pasa directamente a la bomba de combustible. Y una bomba trabajando forzada no avisa mucho antes de fallar. Cambiar un filtro a tiempo cuesta poco y puede evitar una reparación mucho más cara. En vehículos más antiguos, este cambio suele ser más frecuente. En los más modernos puede espaciarse, pero nunca ignorarse. Es mantenimiento silencioso, de ese que no se nota, hasta que ya es demasiado tarde. Hábito número 7. Purgar el líquido de frenos cada 2 o 3 años. Muchos conductores no relacionan los frenos con la longevidad del coche, pero es un error grave. El líquido de frenos absorbe humedad con el tiempo y eso reduce drásticamente su punto de ebullición. Cuando los frenos se calientan en tráfico o en descensos largos, ese líquido degradado puede hervir y generar burbujas de aire. El resultado es un pedal blando, mayor distancia de frenado o incluso una pérdida total de frenos. No necesitas esperar a un susto para actuar. Revisarlo periódicamente y cambiarlo cuando corresponde es una medida de seguridad básica que también te permite seguir conduciendo el coche durante muchos más años. Hábito número 8. Revisar el diferencial y la caja de transferencia. Son componentes que casi nadie menciona, pero que trabajan duro cada vez que aceleras, giras o circulas con carga. El aceite que los protege también se degrada. Cuando pierde propiedades, los engranajes empiezan a desgastarse de forma irreversible. Cambiar este fluido dentro de los intervalos recomendados reduce ruidos, vibraciones y fallos costosos. No es un procedimiento misterioso, pero sí uno que muchos olvidan por completo hasta que aparece un problema serio. Hábito número 9. Limpiar el sensor de flujo de aire. Este pequeño componente es clave para que el motor reciba la mezcla correcta de aire y combustible. Con el tiempo, el polvo y el aceite se depositan en él y alteran sus lecturas. El resultado puede ser un ralentí irregular, tirones al acelerar, mayor consumo y fallos intermitentes difíciles de diagnosticar. Antes de pensar en reemplazarlo, una limpieza adecuada suele devolverlo a su funcionamiento normal. Es un ejemplo perfecto de cómo una tarea sencilla puede evitar gastos innecesarios. Hábito número 10. No ignores la válvula PCV. Su función es simple pero crítica: evacuar los vapores internos del motor para evitar sobrepresión. Con el tiempo, esta válvula puede obstruirse o quedarse abierta. Si se obstruye, la presión interna aumenta y empieza a forzar juntas y sellos, generando fugas de aceite. Si se queda abierta, el motor puede empezar a consumir aceite en exceso y a funcionar de manera irregular. Es una pieza barata y fácil de reemplazar, pero cuando se ignora, los daños que provoca no lo son. Mantenerla en buen estado ayuda a que el motor respire correctamente, consuma menos aceite y se mantenga limpio por dentro. Hábito número 11. La alineación de las ruedas. Muchos conductores la posponen porque el coche todavía va derecho. El problema es que una alineación incorrecta no siempre se siente de inmediato, pero sí se ve en el desgaste de los neumáticos y en el consumo de combustible. Bordes interiores o exteriores gastados, volante torcido o tendencia a desviarse son señales claras. Circular así acorta la vida de los neumáticos y obliga al coche a trabajar más de lo necesario. Corregirlo a tiempo es una inversión pequeña comparada con el coste de neumáticos nuevos o con la pérdida de estabilidad a largo plazo. Hábito número 12. Evitar revolucionar el motor en frío. Este es uno de los errores más comunes y más dañinos. Cuando el motor está frío, el aceite aún no ha llegado a todas las superficies internas. Acelerar fuerte en ese momento provoca desgaste directo entre piezas metálicas. La forma correcta es sencilla: arrancar, esperar unos segundos y conducir con suavidad hasta que el motor alcance temperatura. Mantener las revoluciones moderadas durante los primeros minutos alarga la vida de pistones, cojinetes y especialmente de los turbocompresores. La prisa en frío siempre se paga más adelante. Hábito número 13.
Lavar los bajos del vehículo con regularidad. La suciedad, el barro y, sobre todo, la sal se acumulan debajo del coche sin que lo veas. Esa mezcla acelera la corrosión de líneas de freno, suspensión, escape y estructura. En zonas con invierno o cerca del mar, este hábito es aún más importante. Lavar los bajos varias veces al año, o con mayor frecuencia en condiciones severas, puede marcar la diferencia entre un coche que envejece bien y uno que empieza a oxidarse prematuramente. Antes de terminar, vamos con ese consejo extra que marca la diferencia entre simplemente tener un coche y cuidarlo de verdad. Llevar un registro de mantenimiento. Puede parecer algo menor, pero es una de las herramientas más poderosas que existen para alargar la vida de un vehículo. Anotar cada cambio de aceite, cada rotación de neumáticos y cada filtro sustituido te permite detectar patrones antes de que se conviertan en problemas graves. Pérdidas de aceite recurrentes, desgastes irregulares o intervalos que se están alargando más de la cuenta saltan a la vista cuando todo está por escrito. Los talleres y concesionarios respetan a un propietario que llega con registros claros. Reduce la posibilidad de servicios innecesarios y, cuando llega el momento de vender el coche, aumenta su valor y genera confianza. No se trata de memoria, sino de disciplina. Un cuaderno sencillo o una aplicación en el móvil pueden proteger tu inversión durante años. Ahora ya conoces los hábitos fundamentales que permiten que un coche supere los 300.000 kilómetros con fiabilidad. Pero incluso haciendo todo bien, existe un enemigo silencioso que sigue dañando muchos sistemas sin que el conductor lo note, especialmente el de refrigeración. En el próximo vídeo te mostraré qué es, por qué casi nadie lo revisa y cómo una solución de apenas 5 minutos puede ahorrarte miles en reparaciones. Si este contenido te ha sido útil, suscríbete al canal. Aquí aprenderás a cuidar tu coche como lo haría un profesional, evitando errores comunes y alargando su vida útil mucho más de lo que la mayoría cree posible.